En esta edición número 35 del Voces Situadas, que es este formato modo conversatorio que junto con la Asamblea de Museo Situado ponemos en marcha para hablar de temas del presente que son urgentes, que necesitan una conversación, y para ello invitamos a una serie de personas que nos parecen decididas con la Asamblea de manera colectiva por una comisión que nos parecen relevantes para este tema. Este Voces Situadas número 35 se titula Nuestras voces, nuestros relatos, más allá de las fake news, y ha sido instigado por la Asamblea de Museo Situado, especialmente por la Red Solidaria de Acogida, Alianza por la Solidaridad, Territorio Doméstico y Grigri, que también lo moviliza, y aparte para toda la Asamblea. Tengo aquí a mi lado Inés Cejudo, de la Red Solidaria de Acogida, que seguirá la presentación. Muchas gracias a todas por venir en esta tarde calurosa. Hay agua en el baño, tenemos una pequeña cocina con agua, si alguien tiene mucho calor que nos lo diga, y estas cosas para hacer que nuestra convivencia aquí sea lo más agradable posible. Muchas gracias, Nines. Aplausos. Hola, gracias por venir. Y bueno, el marco de este Voces Situadas se sitúa en un calentar motores para mañana, que es el día 20 de junio, es el día marcado como el Día Internacional de las Personas Refugiadas. Hemos querido iniciar las movilizaciones con un coloquio con estas maravillosas mujeres y dirigido por nuestro compañero Pampa, y son mujeres solicitantes de asilo, mujeres refugiadas, mujeres migrantes que están amparándose y socorriendo su vida en nuestro territorio. Ellas nos van a contar sus amenazas, sus experiencias. Son mujeres válidas dentro del mundo del periodismo, dentro del mundo de la comunicación, de la edición de herramientas como el cómic para dar mensajes y para intentar cambiar un poco el panorama que vivimos, ¿no?, con las migraciones. Le vamos a dar paso a sus palabras, y solamente deciros que lo vamos a volver a recordar al final, que mañana nos vemos en la calle a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol para defender el movimiento de las personas en el mundo y para romper las fronteras. Hola, buenas tardes, no sé si se escucha. Perfecto. Nada, lo primero decir que cuesta empezar esto luego de las noticias de ayer, que a todos nos sobresaltaron, y uno no sabe qué decir más que pegar un grito de bronca por otro nuevo hecho de violencia policial e institucional que se ha cobrado la vida de una persona migrante. Entonces, desde aquí, mi repudio personal, y creo el repudio del colectivo al que pertenezco y de todos y el pedido que se haga justicia. Cuando empezamos a pensar en esta jornada, nuestro primer pensamiento se disparó hacia la frontera sur. Se nos fue a Ceuta, se nos fue a Melilla, a Las Vallas, a los intentos de cruzar en esas embarcaciones precarias, a las muertes. También, obviamente, a la ruta canaria o llamada ruta atlántica, a las pateras que llegan, a la cantidad de muertes y de desapariciones. Y nos pareció fundamental intentar salirnos de esa foto tan rígida y llevarnos la mirada un poco más allá, ampliar un poco el foco, salir de esa foto rígida e irnos a ver lo que es toda la situación migratoria. Sentíamos que era como este dicho del dedo que apunta a la luna, ¿no? Como que cuando se hablaba de migración solo había que apuntar a ese lugar, solo había que mirar ese lado, un lado que creemos nos pone a las personas migrantes siempre en situación de víctima, en situación de desesperación, en situación muchas veces casi asalvajada, casi de violencia, un relato que lleva a deshumanizar plenamente a las personas migrantes y también, lamentablemente, en consecuencia, a la sociedad donde llegamos. Y nos parecía que era fundamental salirnos, decía, de eso. ¿Por qué? Porque la situación migrante es una situación viva, es una situación cambiante, es una situación que se produce históricamente, y cuando decimos históricamente no implica obviar o dejar de lado o dejar de reconocer que la mayoría de las migraciones, lógicamente, o quizá la palabra no es lógicamente, sino que la mayoría de las migraciones se producen fundamentalmente
o se han producido siempre por las políticas de dominación del norte poderoso contra el sur global. La propuesta que tenemos hoy entonces es intentar cambiar un poco las gafas, ¿no? En este mensaje que nos enseñaron las compañeras feministas es empezar a mirar la situación migrante con otras gafas. Y esto no implica dejar de mirar también la frontera sur, mucho más en estos días donde ayer nomás se conoció la cifra de que en los primeros 5 meses de este año 1.865 compañeras y compañeros han fallecido en su intento de llegar a esta Europa todopoderosa. Es una mirada que, reitero, hay que ampliarla, pero no hay que dejar de mirar. En el 2021, un misionero, Domenico Guarino, en ocasión de visitar el cementerio de Rótoli en Palermo, unas tumbas sin nombre que hay allí, de personas también que murieron ahogadas, él nos decía que mirar las tumbas también era político, que gritar también era político y era necesario, porque gritar era la forma de intentar evitar que se produzcan más muertes. Con esta otra mirada decía, creemos que es fundamental por 3 cuestiones y una vez las diga, damos paso o empezamos con las compañeras. La primera, entender que la situación de la migración lejos está de ser la invasión que nos están vendiendo permanentemente y fundamentalmente en tiempos de verano. Si uno mira las estadísticas de los últimos 60 años, la cantidad de población migrada más la cantidad de población refugiada apenas si ronda entre un 3 y un 5% de la población mundial. Es decir, el 95% de las personas que habitamos este planeta seguimos viviendo en el país donde nacimos, por lo cual no hay riesgo de invasión, no hay ninguna posibilidad absurda de la que nos están contando. La segunda, creemos que ampliando la mirada, lo que estamos posibilizando es visualizarnos las personas migrantes como sujetos políticos que tenemos un pasado lleno de vida, lleno de compromiso, lleno de expectativa y fundamentalmente un futuro por vivir, un futuro por luchar, un futuro por crecer en la sociedad donde hemos decidido o donde hemos tenido que emigrar. Y la tercera y fundamental creo que es llenarnos de herramientas y de razones para confrontar un montón de nuevas formas de comunicación que están permitiendo en este momento que un bulo, que una mentira circule a la velocidad de un rayo y que permita, por ejemplo, que un Donald Trump en plena campaña presidencial pueda decir que hay personas migrantes que se están comiendo las mascotas y eso tenga avisos de verosimilitud y rápidamente corra por las redes y sea trending topic. Entonces, esas nuevas formas de comunicación que son como un campo de generación de relatos, de fake news, que creo que creemos que la forma de combatirlo fundamental es escuchar a las mismas personas que están protagonizando la situación migrante, las personas que han tenido que salir de sus países en diferentes situaciones. Por eso hoy la propuesta es esa, empezar a escuchar ese otro relato, ¿no? Decía a las compañeras que en mi país, en Argentina, tenemos una vieja canción que dice algo así como si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Quien quiera oír, que oiga. Y creo que en cierta forma de estar con las compañeras es empezar a escuchar esas otras historias. Y las voy a pasar a presentar rápidamente a las 3 compañeras. Al lado mío está Andrea Aldana, que es reportera independiente colombiana, especializada en investigación, que informa de conflictos armados, narcotráfico, vulneración de derechos humanos, y ha tenido que salir 3 veces de su país por amenazas debido a su oficio periodístico. Ahora vive en España con calidad de refugiada, ¿verdad? La segunda es Luciana Pecker, está al lado de Andrea, que es periodista, escritora argentina, especializada en género. Desde marzo del 2023 ha denunciado públicamente amenazas y hostigamientos relacionados con su trabajo periodístico que le han obligado a exiliarse y a solicitar asilo en este país. Y por último, Zainab Fasiki, que está allí, que es autora de cómics, es ilustradora marroquí, activista, cuyo trabajo muestra historias de mujeres empoderadas. Ha participado recientemente como ilustradora en la novela gráfica Los Nadie, que relata 5 de las historias de las víctimas que en 2022 murieron en la valla de Melilla. Y pese a haber recibido amenazas de muerte por su trabajo, no ha pedido el estatus de refugiado en España para poder seguir volviendo a Marruecos mientras termina sus estudios.
como quieran. Para mí está bajo. Para mí está bajo. Yo lo subiría, si se puede subir. Hola, hola, hola. 1, 2, hola. Para mí, sí se puede subir. A ver, si la puedes subir un poquito, si quieres. A lo mejor subirlo un poquito, ¿no? Ah, el técnico. Perdóname, yo no me meto. Vale. Vale, ¿continuamos? Vale, nada. La idea es plantear un diálogo. Perdón. Nada, la idea es plantear un diálogo. Le voy a hacer algunas preguntas a las compañeras y luego, obviamente, queda abierto el diálogo entre todas. Lo primero, como expresé, son 3 compañeras feministas y les quería preguntar, ante esta situación de creciente feminización de los movimientos migratorios, digamos, porque cada vez son más las mujeres que migran, ¿qué cosas o qué aspectos creen ustedes de las gafas del feminismo que deberíamos copiar o emular para mirar, para evaluar lo que es la situación migratoria? Hola. Ahí sí. Bueno, muchísimo gusto. Yo lo que creo es que el feminismo es un movimiento y es un movimiento social que encabezó una gran revolución en el siglo XXI y solamente desde una óptica de los feminismos elitistas europeos que, por ejemplo, son transfóbicos por la transfobia, pero también por lo que significa eso, que es un feminismo que solo quiere derechos para algunas, está en contraposición absoluta a los feminismos populares y plurinacionales latinoamericanos que luchamos por derechos para todas y luchamos además por poner en marcha una bicicleta. Y esa bicicleta no es importante solo por qué derechos conseguís, por ejemplo, por el derecho al aborto, sino por los derechos que se estimulan a partir de decir salgamos a la calle, hablemos, rompamos una literatura elitista. Y algo que se ve muy claro en la calle, en las protestas indígenas, desde Guatemala hasta Perú, de Perú a Argentina, en movimientos que tienen protestas todo el tiempo, es que vemos en remeras de mujeres, de diversidades y de varones también, consignas narrativas del feminismo. Entonces creo que si hoy los feminismos son atacados, no son atacados por los derechos que consiguen para unas pocas, sino por poner a funcionar esa bicicleta de pedir derechos, por ser tal vez el único grupo social que puede decir que consiguió más derechos en el siglo XXI de los que perdió. Y eso significa una épica de la esperanza de que todavía hay futuros posibles mejores, pero ese feminismo nunca puede ser elitista. Entonces sí, por supuesto, hay muchos aprendizajes que tienen que ver con las narraciones populares, con encuentros como son los encuentros feministas latinoamericanos, como el último que fue en El Salvador y que la meta era que fuera en Haití. Entonces, los encuentros multitudinarios, las asambleas masivas, la narrativa popular, la posibilidad de hacer lazos y especialmente que la bicicleta de la protesta social funcione y que esa bicicleta esté lista cuando pasan otras cosas, es parte de los aprendizajes que se pueden tomar del feminismo. Bueno,
Buenas tardes. Gracias por venir a escuchar esta charla. Pues yo voy a responder muy corta esta pregunta y es, vos decías que está tomando aquí básicamente el fascismo o Europa, el tema del feminismo. Pues yo francamente pienso que es que el feminismo blanco, como lo llamamos en muchos colectivos, se está peleando en este momento y está invisibilizando todas las verdaderas necesidades y está peleando por quién es mujer y quién no, ¿no? Entonces resulta que al feminismo marrón, al feminismo latinoamericano, tiene unos problemas más estructurales o al migrante, que tiene que ver con la regularización, la tierra, el derecho, bueno, el derecho a la tierra, el derecho a poder migrar, a poder desplazarse. Pero claro, cuando empezamos a pelear por quién es mujer y quién no, o si hay que prohibir la hijab o no, que esas son las nuevas discusiones del feminismo europeo, pues estamos invisibilizando realmente la necesidad latinoamericana de ese feminismo migrante o de ese feminismo latinoamericano o cualquier feminismo que venga del sur global. Sí, y bueno, tú me preguntabas eso, ¿no? ¿Qué gafas se están poniendo? Pues esas gafas que al final no son las luchas estructurales que nosotras como migrantes o que nosotras como mujeres del sur global necesitamos buscar en esto. Y lo digo básicamente porque yo soy una persona que ha cubierto la guerra en Colombia mucho tiempo y que ha cubierto sobre todo cómo la guerra afecta a las mujeres de las zonas rurales, cómo las niñas indígenas son violadas de 12 o 14 años todo el tiempo por los actores armados, que eso lo vemos en todas las guerras del mundo. Eso es un drama rural mundial, es un drama mundial. Pero claro, esto no es europeo, pero es feminismo blanco. Viene Israel y empodera a sus soldadas porque son feministas, ¿no? Entonces el feminismo manda a la mujer a la guerra. No, la guerra o la invasión que está cometiendo Israel y a las mujeres que está supuestamente empoderando en su feminismo, eso es fascismo, ¿sí? Las mujeres que se adhieren a la guerra en Latinoamérica lo hacen por muchas necesidades de resistencia. No es lo mismo que una mujer, una guerrillera en Colombia, no es la misma mujer, o una soldada en Colombia no es la misma mujer que toma un arma en Israel en este momento. O sea, eso no es feminismo, eso es fascismo. Entonces creo que, no sé si respondí a lo que querían saber, pero es como se ponen esas gafas del feminismo para aplicar el fascismo, ¿no? Hola, quiero agradecer a vosotros para asistir. Soy honrada de estar con vosotros. Lo siento mucho, voy a leer mis notas porque estoy aprendiendo español este año. Y soy de acuerdo de que vosotros dicen, como activista marroquí, visto cómo los medios nos retratan como amenazas, como masa, nunca como personas con historia o dignidad. Solo se muestran imágenes del mar, de las vallas, pero no se habla de por qué emigran. Guerras, crisis climática, neocolonialismo, tratados comerciales injustos. Para mí, yo no pedí asilo, pedí una residencia como estudiante para poder viajar a Marruecos en pueblos, porque trabajo mucho con asociaciones de mujeres en Marruecos. Porque después de amenazas que tuve, pude solicitar el estado de refugiado, pero no podré. También por mis padres, hablamos de este detalle. Pero la verdad es que más de 50 personas de las personas migrantes son mujeres, migran escapando del patriarcado, pero siguen encontrándolo. Pero prefiero decir más detalles en las otras preguntas. Vale. Bueno, pero algo adelantabas recién, Andrea. Te quería preguntar, Luciana, en tu caso, desde tu práctica militante y como profesional. Hola, lo había apagado, perdón. Lo tenía al revés. Mil disculpas. Digo, ¿no crees que en los últimos años, y digo, Andrea me parece que adelantaba algo,
hay ciertos discursos de la extrema derecha que un poco han cooptado narrativas del feminismo para reinterpretarlas y usarlas a su favor y fundamentalmente usarlas también en contra de la migración. No sé, cada vez que hay un femicidio, hay un caso de abuso, muy rápidamente corren los bulos de que es una persona migrante. Recuerdo un caso aquí, si no recuerdo mal, en Alcalá de Henares, que enseguida dijeron que era un pibe marroquí, luego al final era un chaval español, qué sé yo, pero automáticamente es como sucede un hecho, y automáticamente la narrativa imperante es que es una persona migrante, que hay que echarlos a todos. Digo, desde tu práctica, ¿cómo podemos combatir todos esos discursos? Sí, yo creo que en los últimos años el avance indudable de los feminismos, que además tienen hitos históricos en España que me parece importante resaltar, que están directamente copiados de fenómenos latinoamericanos como la huelga feminista del 2018, que se inspira directamente en la huelga realizada en Argentina en el 2017, y sin embargo tanto desde el Estado, incluso como desde las organizaciones feministas, frente a un gobierno ahora como el de Javier Milei, autoritario, misógino y que rompe con la protección a las mujeres y diversidades, se nos da la espalda. Entonces, hay un problema porque el feminismo europeo, la diplomacia exterior feminista europea, extractiviza movimientos y da la espalda ahora a la defensa de los derechos de las mujeres amenazados por el autoritarismo. Y no estoy hablando de algo abstracto. Javier Milei estuvo premiado en España la semana pasada. Frente a eso, la extrema derecha nos odia, pero no nos subestima, nos copia. Entonces, claramente se ha dado una manipulación tanto en poner a mujeres en lugares claves. Hay, tanto en Perú está Dina Boluarte, como estuvo en Bolivia 2 presidentas no elegidas, pero puestas adrede en el lugar de presidentas. En la Argentina hay una vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, que defiende a genocidas atacados por delitos de lesa humanidad, en donde el sistema dice: ustedes lucharon por la llegada del poder para las mujeres, ahora vamos a poner mujeres que respondan al poder o que sean el poder según el caso y según cómo se mire, ¿no? Hay mujeres que son el poder y otras que responden a ese poder. A las mujeres que no responden a ese poder, y lo vemos con la manifestación masiva de ayer en Argentina, al lawfare a Cristina Fernández de Kirchner, se las encierra, se las calla, se les prohíbe hasta salir a un balcón o bailar. Pero la extrema derecha sí toma consignas feministas, porque, por ejemplo, Vox no se suma ni al minuto de silencio cuando una mujer es asesinada, pero sin embargo le echa la culpa a los migrantes de los asesinatos de las mujeres, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Viene Javier Milei a España y dice que la culpa de la desprotección de las mujeres españolas es de las políticas migratorias de España. En principio no se mira un espejo ni se mira el pasaporte, porque los argentinos y las argentinas que estamos en España somos migrantes y sos discriminado como migrante, pero viene desde una petulancia a enseñar y a señalar a los migrantes como si fueran los otros. Las cifras de femicidio en la Argentina, de enero a mayo, son de la Casa del Encuentro, es que hubo 105 femicidios. Es a destacar el número porque Argentina tiene una población muy similar a la de España, 46 millones Argentina, 49 millones España, y Argentina tiene el doble de femicidios, o sea que viene a enseñar cómo detener la muerte de las mujeres un presidente de un país que tiene el doble de asesinatos de mujeres que el de España, y los femicidas en Argentina, de esos 112, han sido 5 personas migrantes. Por lo tanto, son menos del 5%. Hay por lo menos 20 que son o policías o militares o agentes de seguridad. Entonces, si fuese ese el criterio, habría
que cerrar las fuerzas de seguridad, algo que puede ser una idea viable, pero es mucho más peligroso un policía que un migrante en las cifras de Argentina. Sin embargo, se usan esos argumentos para manipular a la población en contra de los migrantes como quienes están en contra de la violencia de las mujeres, como si fuera un problema sistemático. Por supuesto, eso no quita que si hay un migrante que es violento, que es femicida, no es que ese problema lo vamos a ocultar por estar a favor de los migrantes, porque no lo hemos ocultado con los escritores, con los políticos, y por supuesto que también hay dentro de la población migrante, de los movimientos migrantes, como dentro de todos los eslabones sociales, problemas de violencia de género que no ocultamos. Hay muchos ejemplos también, pero por ejemplo, algo que a mí me preocupa mucho, que fue la revuelta en el Reino Unido manipulada por Elon Musk, que llegaron a quemar centros de refugiados, fue en base al asesinato de 2 niñas, en donde por una fake news se dijo que se trataba de un migrante. Y eso fue manipulado por Elon Musk. Entonces, las fake news no solamente son peligrosas, sino que justamente en los últimos años el feminismo quiere responder a los asesinatos de niñas, de mujeres, a través de un cambio cultural, que por supuesto no va a llegar a eliminar completamente los asesinatos, pero que quiere revertir la naturalización de esos crímenes. Esas consignas están siendo tomadas por la extrema derecha y manipulándolas. El último tuit, digamos, que borró Elon Musk diciendo que Donald Trump estaba en la lista de Jeffrey Epstein, alguien que está condenado por trata de personas, asquerosamente rico es el documental, muestra que usan a la violencia sexual contra mujeres, niñas y también varones solamente cuando les conviene y no como un principio ético que lo hace el feminismo. Por eso es tan peligrosa esta manipulación con conceptos feministas en donde intentamos sensibilizar y lo que ellos quieren es deshumanizar y solo instrumentalizar. Gracias. El Consejo de Europa está analizando bastante fuertemente, diríamos, si es el término a utilizar, la posibilidad de incluir en su lista de países seguros a Colombia, a Marruecos, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez. Quería preguntar entonces tanto a Zainab como a Andrea que si esto se confirma y por ende se cierra la posibilidad de solicitar protección a personas de estos países, ¿qué puede significar, ¿no? En el caso de Andrea, conociendo y como explicó las diferentes situaciones en Colombia, en el caso de Zainab también, ¿qué puede significar para esas poblaciones que Europa le cierre la puerta a la protección, al refugio? Pues bueno, primero que todo, esto es una vergüenza. O sea, decir que Colombia es un país seguro cuando pone el 70% de la cocaína del mundo, y si entra, que la cocaína que se snifan en Europa, que se snifan en Norteamérica, y decir que el país que pone el 70% de este producto ilegal es un país seguro es primero no hacerte cargo de tu propia responsabilidad en el asunto y en la cadena criminal que aborda Colombia, y segundo, no hacerte además cargo de tu responsabilidad histórica en el caso de España, porque España tiene ineludiblemente una responsabilidad histórica con toda Latinoamérica, y es no hacerte cargo de ello. ¿Y cómo puedes decir que es seguro un país que hace 2 semanas intentó asesinar a un precandidato presidencial con un niño de 14 años empuñando un arma? Imagínense la inseguridad estructural tan horrible que debe tener un país para que un niño de 14 años empuñe un arma y mate a un candidato presidencial. O sea, eso es horroroso. Y que al día siguiente de este intento de magnicidio, en Cali y en Valle del Cauca estallen 23 bombas coordinadas en menos de 1 hora, es todo el sur de Colombia. Pero claro, esas noticias o no llegan acá o no tienen la misma relevancia, porque hay que crear un ambiente de que Colombia es un país seguro, porque es que Colombia es la 3ª nacionalidad que más pide refugio y asilo en España. Entonces, para Colombia es dramático. Ayer, antier, salió el informe de ACNUR de los refugiados y dijo que Colombia es el 5.º país del mundo
con más desplazados internos por violencia. Tenemos 7 millones de desplazados, víctimas de desplazamiento forzado interno en Colombia por violencia. ¿Cómo vas a negarle el derecho al asilo? El asilo es un derecho, el refugio a personas. Mi mamá no puede salir a hacer mercado en la ciudad de la que yo soy, que es Cúcuta, norte de Colombia, frontera con Colombia y Venezuela, porque estalla una bomba en el centro, en un supermercado en cualquier momento. Eso es lo que se llama el Catatumbo. No sé si de pronto alguien está al día en las noticias internacionales. El Catatumbo se estaba incendiando hace 2 meses. Cuando decimos incendiando, en Colombia es que están todos los grupos armados dándose bala. Y tenemos más de 3.000 organizaciones armadas y más de 300 organizaciones con estructura criminal de incidencia nacional. No puedes llamar a eso un país seguro. Ahora, Zainet hablará de su caso, pero bueno, no me voy a meter a hablar de lo que no conozco, pero no puedes decirle a un colombiano que no pida refugio cuando no puede ir a comprar ni la leche tranquilo porque no sabe qué bomba le va a estallar. Es casi volver a la violencia política de los 80 lo que está enfrentando mi país. Quiero en primer lugar respuesta sobre la pregunta de la extrema derecha, porque hice por 10 años talleres con jóvenes. Yo he visto cómo la extrema derecha usa TikTok, Instagram y YouTube para alimentar este odio, fascismo. Y yo he visto jóvenes de 16 años, gustan mucho los líderes fascistas de muchos años pasados. Por eso quiero añadir algunas estadísticas como 60% de los asesinos de mujeres en 2023 no eran migrantes. Marruecos no es un país seguro. Hay represión contra activistas, periodistas, personas LGTB y contra quienes defienden derechos humanos. Es la verdad. Yo soy testigo. Recibí amenazas por mi activismo. Y la otra causa por que no pedí asilo en España es porque en 2023 80% de las solicitudes de asilo de marroquíes fueron denegadas. Si Marruecos entra en la lista de países seguros, si se abre la puerta a miles de personas, es una violencia institucional que legitima la persecución. Zainab, para continuar contigo, y algo adelantabas recién, tú das talleres a jóvenes, ¿no? Fundamentalmente. ¿Y con qué tipo de narrativas te encuentras en esos talleres? Digo narrativas en cuanto a sueños por venir a Europa o no, narrativas de personas que han intentado llegar y no han podido. Imagino jóvenes que tienen ahí familias aquí. ¿Qué tipo de situaciones? Porque al fin y al cabo estamos ante una de las fronteras más desiguales del planeta. E imagino que eso va permeando en todas las capas de la sociedad, ¿no? Sí, para mí la verdad, nunca quiero mudar en otro país porque tengo una gran relación de mis raíces amazigh en Marruecos y quiero hablar sobre los nadie porque es también como un libro, es una respuesta sobre esta pregunta. Un de periodistas, Sergio, quiero agradecer a Sergio que está aquí. Es un nuevo cómic que habla sobre las 5 reales historias de 5 víctimas que murieron en las fronteras de Melilla. En mi caso, dibujé la historia real de una persona del sur de Sudán. La razón de hacer este proyecto es para explicar a la gente que son personas no son solamente números, tienen una vida, tienen una familia, tienen un nombre. Y tenemos racismo también en Marruecos, tenemos un gran debate dentro la persona en Marruecos que odian también migrantes. Es irónico, es el resultado es el neocolonialismo para mí, las fronteras.
este odio por los migrantes, porque somos africanos, somos todos africanos y tenemos este odio que es el resultado del neocolonialismo. Pero pienso que la situación es mejor que antes, porque cuando hice los talleres, visto como los jóvenes son fascistas, pero también tenemos una gran comunidad, una generación de activistas. Vemos eso en Estados Unidos, en Europa, también en Marruecos, que hablan de Palestina, que hablan de migrantes, que hablan de muchos problemas. Puedo decir que es mejor que antes. Yo he visto todos los jóvenes que hablan sobre eso, porque fue un tabú político por muchos años. Tenemos libros, tenemos proyectos, tenemos arte como una manera pacífica de terminar esta guerra. Porque nuestro enemigo es muy grande que nosotros, pero estoy segura que el arte puede hacer y cambiar la situación. Muchas gracias. Uno de los mantras más recurrentes en este tema de la migración suele ser también que venimos a robar el trabajo, ¿no? Venimos a procrear, a robar el trabajo y a pagar la jubilación a los españoles. Ninguna es cierta. No nos carguen con la responsabilidad de pagar jubilaciones. Y respecto al trabajo, no sé, en lo personal tengo la mirada de que como comunicadores o como personas migradas muchas veces interesa nuestra historia. Cuanto más dramática mejor, cuanto más podamos llorar ante una cámara casi mejor. Y sin embargo, que se abra una puerta laboral más o menos seria parece siempre una quimera, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia en ese sentido? Ya reitero, porque yo en lo personal es la percepción como que nuestras voces o prácticas profesionales ya no sirvieran, ya no tuvieran cabida más allá del relato personal como persona migrada. Existimos o tenemos validez en tanto persona migrada y sin embargo se deja de lado todo lo que esa persona migrada, todo el background que hemos traído a nuestra espalda y que en algunos casos es lo que ha llevado a que tengamos que estar aquí, ¿no? Pues bueno, para empezar, eso de que venimos a robar el trabajo, la ruta migratoria está diseñada para que tú desistas en el proceso. Lo primero que haces es llegar y no puedes trabajar, porque lo sabemos todos, en 6 meses te prohíben absolutamente trabajar, que además no entiendo la norma, ¿por qué no te dejan trabajar? Entonces, claro, es para empujarte a trabajar y cobrar en negro, ¿no? Lo que llaman acá cobrar en negro, que no quiero ser despectiva, pero fue así como lo aprendí de los españoles, que es pagarte de una forma sin contrato y sin prestaciones, ¿no? Y explotando tu mano de obra. Segundo, para cualquier mujer latinoamericana, y supongo que de África también, bueno, no conozco la realidad de África, pero cualquier latinoamericana, la única área de trabajo que tiene en este país es el área de los cuidados, ¿sí? Y el área de los cuidados y de la limpieza de casa. Yo venía, que no lo veo como nada mal, pero no nos dan otra opción, o sea, es como cuando yo llegué acá, el único trabajo que me ofrecieron fue, yo tuve que limpiar casas, recién llegué acá, y el otro trabajo era cuidar una pareja de personas de la tercera edad. Y todos me pagaban, o sea, me llegaban a pagar hasta 3 euros la hora, me pagaban, era una explotación brutal y era para mí una cosa, pues claro, yo no entendía cómo era el sistema acá, porque la sensación, yo no sé si a las personas migrantes que hay acá, no sé si les pasó, pero yo aún ya tengo el asilo, pero aún siento que yo en este país no tengo derechos. Aún siento que en cualquier momento me pueden llevar por delante. O sea, es una sensación de temor que tengo todo el tiempo por dentro y que me ha hecho, trato de no quedarme callada, pero me ha hecho sentir terror cuando me he querido manifestar frente a un policía que veo, porque yo sí soy, perdón que lo diga, pero soy supremamente antifuerza pública.
No estoy diciendo que no sea necesaria para algunos casos, pero pues ojalá que no tuviera nada que ver con las ciudadanías, ¿no? Pero claro, he temblado tratando de frenar. Además vivo en Lavapiés, donde la agresión policial a los migrantes es todo el tiempo. Es todo el tiempo, o sea, te agreden hasta por sospecha o agreden a la gente del barrio hasta por sospecha. Y cuando tú te tratas de meter, he sido vulnerada también por agentes de la policía y me he tenido que quedar callada porque ahora ya tengo de enemiga a la policía y al ejército de mi país, ahora me voy a echar de enemiga a la policía de acá. Bueno, me estoy saliendo de la pregunta. Y lo otro es que en mi área de trabajo y en la que estoy formada es el periodismo, es la investigación. Yo tengo experticia y llevo más de 20 años investigando narcotráfico y los delitos transnacionales asociados a esto, como es el lavado de activos. Aquí tenemos en Europa, en España y en Madrid específicamente un fenómeno enorme que se llama gentrificación narco, y es como el narcotráfico está lavando todo en el barrio Salamanca y en una cantidad de negocios que hay en esta ciudad, pero nadie lo investiga y nadie te toma en serio cuando uno va a hablar de su experiencia, porque los medios de comunicación que te buscan en España quieren es vampirizar tu historia, quieren es contar tu drama. Claro, sí, yo soy víctima de una agresión sexual muy bestial en mi país y he tenido que irme 3 veces de Colombia. Y tú te puedes meter mi nombre en Google y vas a encontrar 30 noticias con mi historia y ninguno de esos medios me ha dicho, vení a colaborar, vení, te ofrecemos trabajo, porque no les importamos, las periodistas migrantes no importamos, o los periodistas migrantes no importamos, o sea, lo único que quieren es contar nuestro relato, crear la emocionalidad, no sé qué buscan, pero nosotros los periodistas migrantes o las periodistas migrantes estamos ¿quieres apoyarnos? Danos trabajo. Mi historia la cuento yo si quiero, pero no más. Pero lo peor es que te ponen en una condición en que te obligan a contar tu historia porque tú en medio de tu necesidad de buscar trabajo necesitas mantenerte vigente y necesitas seguir siendo amarillista contigo mismo para ver si alguno de estos hijueputas, como diría yo en mi país, te ofrece un trabajo. Es que es así, es dramático. Entonces, yo estoy un poco hasta el coño de todo esto, ya te lo digo, y el tema me saca de todas las formas porque te reducen a nada. O sea, lo más dramático de la migración es que te quitan absolutamente toda tu identidad. Y aquí se me quiebra la voz porque es un tema que me toca personalmente. O sea, para que tú puedas sobrevivir en el medio, te anulan como persona y te anulan tu pasado. Y encima me vienes a decir que yo te estoy quitando el trabajo. O sea, yo no sé, yo me la he visto a rastras para poder sobrevivir en este país y lo veo como una quimera poder conseguir un trabajo. Ya llevo 4 años y no veo ni de cerca, he tenido hasta ideas suicidas porque a mi país no puedo volver a Colombia y no sé cómo sobrevivir acá. Entonces cambié el drama de la inseguridad en Colombia por el drama de la supervivencia de la migración y de a ver qué hago cuando se me acabe el asilo, ¿no? Porque además no tengo ni idea. Y acá hay una mafia, ya te digo yo, que yo lo llamo la industria del rescate, que es una serie de organizaciones que reciben un dinero importante del gobierno español para ayudar a los refugiados y no hacen un carajo por los refugiados. Y lo digo por experiencia propia y por 150.000 casos que conozco de organizaciones que se llevan este dinero, semiestatales, y no hacen nada. Entonces, a mí este tema del trabajo sí, yo creo que lo afrontamos casi todas las personas migrantes que estamos en esta sala, pero es muy duro porque es donde más te anulan como sujeto político y como sujeto pensante. Bueno, en la misma línea que Andrea, que es una periodista que admiro muchísimo y que verla a ella y escuchar a ella y a muchas otras que no pueden trabajar en España, sube la indignación muchísimo. España no solamente tiene responsabilidad histórica en el colonialismo que extractivizó los recursos naturales de América Latina, sino que lo está haciendo ahora, en este momento. Está apoyando a gobiernos de extrema derecha para poder seguir pescando en el mar argentino o para poder sacar el petróleo, el litio, el agua. Quieren conservar los derechos para las mujeres de España, mirando para otro lado al silenciamiento
a las mujeres y diversidades latinoamericanas y de muchos otros lugares. Cuando las mujeres latinoamericanas inventan un canto feminista que tiene que ver con una tradición de protesta social que se ha pagado con dictaduras, con desapariciones, con genocidios, en las marchas de España se lo canta, pero después no pueden escuchar a una periodista porque tiene otro acento en la radio. Y hablan de la palabra precarización en una unificación que no entiende la diferencia entre el norte global y el sur global. No entienden la diferencia entre países endeudados con deuda externa, en donde la precarización tiene otra densidad, y acá existen muchísimos medios. No dan trabajo a ninguna periodista latinoamericana, migrante ni racializada. Cuando se lo dan es como excepción. Y ahí está lo que decíamos de las enseñanzas del feminismo. Cuando las mujeres golpeamos las puertas de las redacciones, de los diarios, de las radios, y algún jefe de redacción te decía, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, la igualdad no nace sola, hay que generarla. La igualdad no nace sola, pero aunque se los digamos, no escuchan. No escuchan y tienen medios. Acá hay muchos más medios que en Colombia, que en Guatemala, que en El Salvador, que en Argentina, que en Chile, que en Uruguay. Y dan vuelta la cara porque quieren vaciar a las periodistas y escritoras latinoamericanas. Y porque para mí en este momento España es cómplice del silenciamiento de las mujeres. Yo vine por amenazas para no ser silenciada y como dice, no puedo salir como si estuviera en una cárcel y no puedo hablar porque la supervivencia va cercenando la palabra. Y el mismo circuito cultural que te escuchaba y que repetía tus palabras, ahora te hace callarte para que la voz la tengan las personas nacidas en Europa, con privilegios europeos, en base al saqueamiento de América Latina y de África. Hay muchas maneras de hacerlo, no estamos hablando en abstracto. España tiene una ley por la cual tiene que dar el 0,7% a los países en vías de desarrollo. Podrían dar trabajo, podrían apoyar a medios feministas, migrantes, racializados. No lo hacen, porque la única palabra que quieren escuchar es ¿qué se sirven? ¿Qué quieren? ¿Quieren una cerveza? ¿Quieren una caña? Esa es la palabra que la saben escuchar. Saben entrar a un lugar para tomar algo, pero no pueden escuchar una palabra en otra lengua o en otro acento. Y ahí hay un comportamiento que es nocivo porque repite el saqueo, el extractivismo y el colonialismo. Pero además, en este momento histórico de España, en el que están a un voto de que pueda volver la extrema derecha a gobernar este país, no solamente nos están silenciando a nosotras, sino que se autodestruyen y se están pegando un tiro en el pie. Porque callándonos a las que luchamos contra los autoritarismos, están poniéndole en bandeja el autoritarismo acá en este país. Creen que son superiores a los países a los que han llamado históricamente bananeros y la corrupción para conseguir una cita por asilo es un asco como jamás vi en Latinoamérica. Y la corrupción que lleva a este abismo a la extrema derecha es responsabilidad de acá, mientras ni siquiera puedan escuchar la situación del sur con alguien como Javier Negre comprando el medio que es La Derecha Diario, que tiene directamente incidencia en toda Argentina, entrada privilegiada a la Casa Rosada, que es la Casa de Gobierno, y que tiene a su fundador imputado por el intento de golpe de Estado a Lula en Brasil. No nos escuchan y eso hace que tengan responsabilidad histórica y además que sean irresponsables con su propio futuro.
Sí, para mí, por supuesto, quitar el trabajo es un mito racista. La verdad, por este momento no tengo una experiencia de trabajar en España porque tengo que renovar mi residencia porque solo tengo la residencia de estudiante. Pero puedo decir que como inmigrante recién llegada durante un año, es que solo gastaba mi dinero. Aquí no recibe nada gratis. El proceso de residencia fue muy difícil por mí y mi marido, que también es marroquí, se dedica a la construcción en Barcelona. Gracias a él aprendí realidades oscuras sobre sus condiciones laborales aquí en España. Bueno, llevamos una hora aproximadamente. La verdad que el tema laboral da para mucho, ¿no? Cuando Andrea decía que en su situación eran 6 meses sin poder trabajar, en el caso de las personas migradas, digamos que no tienen la protección internacional, eso se extiende a 3 años. Luego te van dando tarjetas donde permanentemente dependes de cuántos meses cotizas para poder renovar, es como la zanahoria que va delante tuyo con todos los miedos acumulados. Justo ayer, lo cuento brevemente, un amigo perdió su cartera en un autobús y nos reíamos porque a mí me pasa lo mismo, cuando salgo a pasear los perros al campo, no puedo salir sin mi cartera, es algo que me dejó marcada la situación migratoria. Para mí llevar ahora el DNI, en su momento la tarjeta de residencia, era tan vital, ese papelito vale tanto en un momento cuando lo logras conseguir que luego te marca para siempre. Y algo normal que para cualquiera es voy a comprar el pan y voy a comprar el pan, no llevo nada, para muchos de nosotros es no puedo salir sin este elemento tan vital, ¿no? Y nada, abrimos paso a las preguntas. No sé si alguien quiere preguntar, opinar, compartir con las compañeras. Se va a pasar un micro para que aquella persona quiera participar. Me voy a poner las gafas pues no veo nada. Ahí. ¿Alguien que levante la mano? Venga, ánimo. Ahí, Pedro. Hola. Respecto a las fake news, ¿veis una diferencia sustancial o en qué veis una diferencia entre los temas o los modos en los que se propagan entre vuestros países y ahora que estáis en España? No se escuchó bien de este lado, no sé. ¿Cierto, no? Sí. Decía si en las fake news habéis visto algún modo, o sea, ¿veis una diferencia entre el tipo de mensaje o el modo por el que se propagan entre vuestros países y España? Sí, la estrategia es similar y eso es una estrategia básicamente de contratar ciertas personas, los influencers, lo que se conoce como influencers, que instalan bulos y los hacen, y no sé si en España, creo que leí un reportaje que funcionaba igual, pero son como ejércitos de troll, no significa que haya ejércitos de personas encerradas en una oficina, sino que les hacen crear varias cuentas y a través de algoritmo todas esas cuentas publican de manera simultánea y crean una falsa noticia que pues que a alguno le queda algo. Pero ya que tú mencionas el tema de las fake news, a mí más que las fake news, lo que más me preocupa en el término de comunicación es un término que se dejó de utilizar hace rato, que es la posverdad, que eso se hace a través de una metodología que se llama cherry picking. Cherry picking es como escoger, tú quieres instalar algo como verdad, ¿sí? Pero una verdad amañada. Y para apoyar esa verdad, escoges argumentos que son verídicos, pero los acomodas a tu noticia. Entonces les das como quien dice una fortaleza a tu noticia, tiene una apariencia de ser cierta, nadie la puede desmentir y decir que esa noticia no es cierta, pero nadie te pone el contraste de la noticia, ¿no? Entonces eso por lo menos en mi país es lo que más está funcionando porque el bulo lo desbaratas aunque no tiene la misma incidencia de cuando se creó el bulo, lo desbaratas en una semana a través de la verificación, el fact-checking.
pero la posverdad o el cherry picking no, es mucho más difícil de contrarrestar porque está basado en ciertas argumentaciones escogidas, pero que dejan de lado el contraste, ¿no? No sé si, creo que en España también está funcionando un poco así, hay medios que se crean y funcionan así, y claro, generan una falsa credibilidad, el bulo es más detectable. Eso es, por ejemplo, lo que está funcionando en mi país y sí percibo cosas iguales acá. Las fake news funcionan igual en todo el mundo, eso es a través de un sistema de influencers. Y bueno, eso. Sí, yo lo que creo es que básicamente el problema de la descalificación, por ejemplo, a las periodistas migrantes y la idea de la humillación o de la otredad, es creer que los problemas de España son solo de España. Y ahí tiene mucha más conexión la ultraderecha. Santiago Abascal, antes de venir a tomar un desayuno el otro día en el Congreso, estaban en Paraguay en el Foro de Madrid. En cambio, la izquierda española no está en Paraguay o no está escuchando a periodistas paraguayas que son pioneras, por ejemplo, en denunciar el Michuco en un caso emblemático que es el de Angie Pietro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la internacional reaccionaria está haciendo fake news de un modo sistemático. Entonces, vamos a unir el tema de el odio a la otredad con que la internacional reaccionaria está más unida que los que supuestamente estamos unidos. Entonces, como les contaba, por ejemplo, el aparato de la extrema derecha entre Argentina y España y América Latina está terriblemente unido. El gran ideólogo de lo que ellos llaman la batalla cultural postmarxista es Agustín Laje, que estudió en la Universidad de Navarra, que ataca directamente a Pedro Sánchez, al gobierno y a los migrantes, que ahora hace videos oficiales de la Casa Rosada en Argentina, que tuvo un repudio por ir a la Feria del Libro de Colombia y que está medido que en República Dominicana aumentan 13 veces los femicidios cuando va de visita Agustín Laje. Entonces, no es que sea el único método de fake, que por ejemplo dice que ahora en Argentina las mujeres están más seguras. Entonces, ya no es solamente que hay una noticia falsa, sino que son discursos falsos en su idea. Y están directamente unidos al golpe que se le intentó hacer a Lula en Brasil. Pero tienen ya una capacidad mediática que está directamente conectada con los bulos de España. Por eso digo que Javier Negre compró un medio en Argentina ligado con Brasil que ya tiene repercusión en España, pero que mi pronóstico es que va a tener mucho más. Cuando salgan, como pasó hace días, que intentaron hacer una manifestación fascista en Lavapiés, mi pronóstico y mi miedo es que además haya alguna noticia que no sea falsa, por ejemplo, un delito cometido por un migrante, como puede pasar en cualquier sociedad del mundo, y que ahí actúan estas fuerzas que las vamos a ver usándola a nivel mundial. ¿Cuál sería la diferencia? No el método. A favor, en España y en Europa hay más medios que pueden contrastar las noticias porque hay un poder económico mayor y hay más personas suscriptas a medios. Pero por otro lado hay una mayor responsabilidad. Se podrían haber, no anulado, pero regulado las redes sociales porque tienen democracias más estables y, por ejemplo, economías más sólidas que economías como la Argentina de 260% de inflación anual, que eran más fáciles de torpedear. Entonces, el mecanismo es el mismo, pero sí España tiene mayor responsabilidad, igual que la Unión Europea, en poder impedir el crecimiento de este fake news. Si hasta ahora no lo han hecho, ahora nos asomamos, me parece que un abismo más compartido, que entonces ver a los otros como la otredad no los permite ver el peligro de que estalle, por ejemplo, en las últimas elecciones en Argentina, ya hubo un video hecho con inteligencia artificial
donde Mauricio Macri, que es expresidente de la derecha, aparecía diciendo que sacaba a su candidata. Lo que hizo la extrema derecha de Javier Milei es burlarlo como que él no se ayornaba a los tiempos de Internet y que era solo un usuario. Bueno, ese peligro se puede ver aplicado en las próximas elecciones en España claramente. Y es que eso también tiene un problema, y es que hay dos fundaciones, una México-estadounidense y otra de Estados Unidos, que es el Yunque y que es la Fundación Heritage. Ponen el dinero que tú no te imaginas a los medios de derecha en todo el mundo, ¿no? A estos medios de garaje recién creados o que tienen 2 años, 5 años y financian eso. Y claro, si tú vas a acceder a una noticia para verificar una información, la fuente confiable cobra la noticia. Estos medios de derecha los tienen toda la comunicación gratuita, pues porque ellos vienen, porque es una estrategia de comunicación en lo que se llama batalla cultural y porque tienen todo el dinero para financiar este trabajo, que vienen de estas, son 3 fundaciones y hay una pareja de hermanos gemelos en Estados Unidos que tienen un think tank, que son los que más financian medios de comunicación, pero se me olvida el nombre en este momento, que son como la contra de Soros, porque al otro que atacan es a Soros, porque Soros en Latinoamérica, bueno, la Open Society que pertenecía a Soros, financiaba, porque ya casi no, mucho trabajo de periodismo independiente en Latinoamérica y en España, que le hacía la contra a estos bulos y a estos medios que se dedicaban a hacer eso. Pero esa financiación ha ido disminuyendo y los medios tienen que cobrar, los medios independientes, para poder existir. Y es muy difícil pelear cuando del otro lado, del lado de los bulos, pues tienen el dinero que quieran, cuando quieran, para hacer cualquier cantidad de barbaridades y crear cualquier cantidad de realidades, porque a lo que se dedican es a crear realidades, ¿no? Y tú ves, y detrás están estas fundaciones, ¿no? Yunque, Heritage y que son de extrema derecha, que además son los que financian todo este lobby antiabortista que se para afuera de las clínicas a acosar a las mujeres, y financian partidos políticos como Vox y del mismo estilo en todo el planeta Tierra. No sé si Zainab quieres responder también o no. Puedo hablar de mi experiencia fatal como ilustradora política en Marruecos, porque las periodistas con quien trabajé odian mucho cuando elija criticar el gobierno, cuando elija criticar algún detalles. Puedo decir que fake news existen en cada país, pero en Marruecos tenemos la propaganda nacionalista. Y para mí ser nacionalista es como ser fascista, es el mismo para mí. Es como queremos nuestro país, queremos proteger nuestras fronteras, nuestra población, que odiamos la gente que viene. Es el mismo que pasa aquí en Europa, pero cuando elige a dibujar, por ejemplo, los precios de comida aquí en España, yo encontré que tenemos la comida de Marruecos aquí en España, que es más barato que Marruecos. Y las periodistas con quien trabajé en Marruecos, ellos conocen que la clase rica en Marruecos practica el feminismo como un deporte, es como cosa que quiero hacer en mi tiempo libre, pero tenemos 80% de población en Marruecos que tienen un salario de 300 euros y que deben comprar comida que es más rica que, como dice, la comida marroquí es más barato en España. Es un ejemplo a decir como mi experiencia fue fatal, porque nuestros periodistas quieren solamente la propaganda nacionalista, que Marruecos es el mejor país en África. Tenemos este evento de fútbol en el futuro y debemos matar perros, matar personas también. Debemos mostrar el país como un lugar perfecto. No tengo problema a ilustrar un país perfecto, pero tengo problema a me decir no puedo dibujar o ilustrar la realidad de ciudadanos. Y pienso que este año también todos los ilustradores
conocen la censura, porque tengo un amigo en Francia que ilustra mucho en contra del Islam. Fue un superhéroe en Francia, pero cuando él elige a ilustrar sobre el Estado terrorista de Israel, la empresa dice que tú no puedes trabajar con nosotros. Es un ejemplo de cómo el trabajo de ilustradores es también peligroso sobre fake news y propaganda. Yo brevemente, Pedro, más allá de las conexiones que han quedado claras, ¿no? De las similitudes en diferentes países. Hola. Yo la pregunta que me hago, ¿qué nos pasó a nosotros como sociedad? Para que noticias que son auténticas barbaridades sean creíbles, para que cuando yo llegué hace 20 años, empadronarte, había un montón de casas que abrían sus puertas para empadronarte y ahora muchos directamente te piden que le pagues para poder empadronarte. ¿Qué nos pasó para como sociedad creer que una persona que pide una cita médica es la que colapsa todo el sistema sanitario? Digo, me da la impresión que todo este juego de las redes, porque al fin y al cabo todos los veranos teníamos los medios de comunicación tradicionales contando que había una invasión, que había gente saltando la valla, que había gente llegando por pateras. Esto no es nuevo, también nos mentían. Digamos, es cierto que ahora se difunde mucho más rápido, pero la pregunta es, ¿qué nos pasó a nosotros como parte de una sociedad que ahora se traga todo eso? Lo que sucedió antes de ayer en Torrejón de Ardoz debería estar haciendo arder las calles. Hace 20 años posiblemente seríamos miles de personas en la calle, agolpeados pidiendo justicia por ese chaval. Hoy no. Hoy estamos puteando al que está haciendo la cola o señalando al que está esperando para ser atendido en un hospital. Hoy estamos casi celebrando porque a alguien no le han atendido, le han mandado la factura porque se fue a atender y claro, ya que no es de aquí, que pague. Me da la impresión que no nos dimos cuenta y además de deshumanizar a las personas migrantes, nos han deshumanizado a las personas que son de aquí también, ¿no? ¿Más preguntas? También quería saber sobre vuestras voces, vuestros relatos. ¿Se oye, no? Sí. Sobre vuestras voces, vuestros relatos, ¿qué acogida habéis tenido aquí? O sea, si realmente veis que se comparten, que se acogen bien. Entiendo que no podéis ejercer el periodismo todavía, pero tendréis redes sociales y me gustaría saber la acogida también en el sentido de si vuestras preocupaciones, vuestros relatos, los temas se acogen bien, no digo en general por la sociedad española, que a lo mejor es mucho pedir, pero por lo menos en los medios de izquierda, y no digo solamente medios periodísticos, en los activismos o en las ONGs más de izquierda, digamos, si encontráis que vuestros relatos son muy diferentes o que no tienen nada que ver con lo que son los relatos o las preocupaciones que tienen estos activismos de izquierda. Sí, pero para mí puedo decir que mi experiencia en España fue menos tiempo que vosotros. Y puedo decir que desde mi experiencia, España y Marruecos fueron dos países, alguna vez con una buena relación, alguna vez con como en 2022 en Melilla fue el resultado de esta relación, como las fronteras fueron un lugar fatal por muchos humanos, por solamente que dos países odian de trabajar o de hacer colaboraciones. Pienso que el problema para mí como un feminista laica, la extrema izquierda piensa que fue una de ellos porque hablé sobre la religión, pero la religión por mí es solamente una manera de controlar
ciudadanos. El problema para mí es el imperialismo, es también el neocolonialismo, porque también nuestro gobierno que trabaja con Israel es un otro problema, porque tenemos este tabú de hablar sobre amistad dentro de Marruecos e Israel. Es una vergüenza para nosotros. Y también no puede dibujar sobre eso cuando hable sobre, porque viajó mucho a Marruecos y no puede dibujar sobre eso. Por eso pienso que tenemos no solamente problemas dentro de España y Marruecos, pero otros países. Vemos que ahora tenemos guerra. Pienso que tenemos la tercera guerra ahora en el mundo. It's happening, no es una cosa del futuro, it's happening. Por eso tenemos los dos equipos en este planeta, el equipo de imperialismo y el equipo contra el imperialismo. Y por eso, ojalá en el futuro eso termine. Bueno, por mi parte, por supuesto que hay personas buenas y solidarias y que escuchan y que son amigas, etcétera. Pero a nivel estructural, yo creo que el feminismo, la cultura y el periodismo español y europeo, pero voy a hablar de España porque creo que hay una responsabilidad directa con América Latina y que además hay un intercambio más fluido. Y en ese sentido, creo que voy a poner como fecha el 3 de junio del 2015, que fue el Ni Una Menos en Argentina, que cumplió 10 años, que genera una enorme repercusión en América Latina y en el mundo. Lo que se ha generado es una escucha para copiar y un silenciamiento para no ayudar. Yo la verdad es que no entendí mucho la pregunta. No entendí si la cosa era que si las izquierdas de nosotras allá difieren mucho de la izquierda de acá. ¿Es algo así? No, indiscutiblemente que para empezar no porque somos el sur global. Esto es el norte global. Nosotros no tenemos las mismas preocupaciones de la izquierda de acá. Nuestros problemas, por ejemplo, en Latinoamérica, principal es la lucha por la tierra, es la lucha por una reforma agraria, es la lucha por la seguridad física, que no nos maten, me refiero. Firmamos un acuerdo de paz con la guerrilla más longeva de toda Sudamérica, y una vez se firmó el acuerdo de paz, que fue en 2016 finales, y en enero de 2017, nos han asesinado 3.200 líderes sociales. Somos el país del mundo que más asesina líderes sociales. El segundo es Honduras. Y nuestra lucha es por la vida. Acá la principal lucha que articula la izquierda en este momento, y lo entiendo y estoy unida porque además padezco el mismo problema, es la vivienda. A la izquierda de mi país exterminó completamente a un partido político que se llamaba la Unión Patriótica, la UP. Fueron asesinados 300 entre concejales, alcaldes y gobernadores y 9 senadores. Entonces, por ejemplo, decir en Colombia, claro, porque los asesinaron a todos a la guerrilla, yo no puedo volver a mi país porque me da miedo tener una orden de captura por guerrillera. Hace 4 semanas sancionaron a 9 generales del batallón de ciberinteligencia por la persecución que me hicieron a mí y a otros colegas, y en la sanción decían que nos querían vincular a grupos guerrilleros de manera injustificada. O sea, nosotros cuando decimos que somos de izquierda, por lo menos en Colombia lo hacemos con miedo. Nos enseñaron a tener temor de ser de izquierda. Entonces, por ejemplo, todo el que me conoce y conoce mi obra en Colombia sabe que yo soy de izquierda, pero en realidad yo tengo que definirme como humanista, como defensora de los derechos humanos, porque es que eso en mi país significa muerte, cárcel, persecución. Pues por eso estoy por fuera. Entonces, ni de cerca tenemos los mismos problemas, o la agenda de la izquierda no es la misma en Latinoamérica que en España, no es eso. Aquí yo no puedo publicar lo que hizo el BBVA. El BBVA se quedó con las tierras, el campesinado llegaba a masacrar gente para despojar pueblos
comprar casas a precio de huevo y el BBVA venía y compraba a los masacradores y a los despojadores, les compraba la tierra y se salvaron de la sanción diciendo que eran terceros de buena fe. O sea, ellos no sabían lo que había pasado en Colombia. Era un escándalo mundial que el paramilitarismo estaba asesinando a Colombia, pero el BBVA no lo sabía y estaba comprando todas las tierras que le despojaban a los campesinos. La Repsol tiene escándalos impresionantes en toda Sudamérica por cómo ha arruinado los océanos, pero eso acá no se cuenta y es difícil meterlo en un medio de comunicación español, ¿no? Entonces, no tenemos la misma agenda las izquierdas de allá que las de acá. Y por favor que no quede lo del BBVA. Ahí Pepa creo que quiere. En el micro. Hay otra persona, creo. Ah, perdón. Hola. Nada, dar las gracias a las ponentes que están y que en este día de las personas refugiadas pongamos un tema como es el tema de las fake news en debate, ¿no? Creemos que una de las cuestiones que se están haciendo más evidente en que haya este discurso de odio cada vez más hacia las personas migrantes, pues son estas noticias, ¿no? Estas falsas noticias que escriben para tener un culpable, ¿no? La parte de la sociedad que cada vez más sus servicios los están privatizando, pues siempre se busca como un culpable y el culpable que tienen siempre es a las personas que en estos momentos estamos como personas migrantes en distintas ciudades y en distintos países, ¿no? No sabemos todavía decir que los culpables son otros, ¿no? Sino que cuando hablamos en esas noticias fake news o en los medios de comunicación, estamos hablando con la palabra avalancha, estamos hablando de invasión, estamos hablando que nos vienen a robar. Y cuando eso se pone en esas noticias, pues tenemos los relatos que ahora mismo la ultraderecha está haciendo mella en esto, ¿no? Por eso vemos que en todos los países funciona esto, como lo han explicado las compañeras, ¿no? Funciona porque hay gente que está metida en una habitación creando esas noticias para cada vez más criminalizar a las personas migrantes. Otra de las cuestiones que me gustaría plantear es que como personas migrantes también tenemos que construir nuestros propios relatos para hablar de esos relatos de una manera en positivo, para que cuando estas fake news salen, también nosotras y nosotros podamos también hablar, decir nuestro relato de una manera positiva. ¿Quiénes estamos sosteniendo los trabajos y las condiciones más difíciles que tenemos en los países? ¿Quiénes estamos sosteniendo el sistema de cuidado? ¿Quiénes estamos sosteniendo todos los trabajos complicados del campo, de ciudades pequeñas? Pues las personas migrantes, y de eso no se habla, no se dice. Entonces, creo también que como una responsabilidad como personas migrantes también tenemos que construir nuestros propios relatos, porque estas noticias están en un espacio donde solamente la extrema derecha habla de esas noticias. Y no hay no es que nos convirtamos en que cada vez que sale una noticia de esa, que salgamos a debatir. Pero creo que tenemos que construir nuestros propios relatos para también decirla de una manera positiva y que esto pueda rebatir, ¿no?, estas falsas noticias que crean en ese discurso de odio cada vez más avanzado, que ya lo vemos en todos los países, ¿no?, que es igual. Pepa, ahora que estabas.
Bueno, sí. Bueno, lo primero de todo, gracias de verdad por lo que contáis, por vuestra reflexión, por vuestro pensamiento crítico y también por vuestra desnudez. Eso, lo primero, muchas gracias. Lo segundo no es una aportación, es una pregunta que constantemente me hago y cada vez más. Y quizá podáis aportar también vuestra reflexión a esto, ¿no? Y es que ante esta internacional reaccionaria, ante estas políticas de la crueldad, ante todo esto, ¿cómo fortalecer resistencias? Y la pregunta para mí más importante, ¿podemos fortalecerlas conjuntamente desde las diversidades que hoy habitamos los territorios, desde los propios barrios? Yo creo que sí. Pero cuando os escucho y os agradezco inmensamente vuestro discurso, siempre me hago esa pregunta. ¿Podemos hacerla juntos? ¿Qué tenemos que hacer juntas y juntos? ¿No? ¿Podemos hablar de común, de un común en esta diversidad que hoy convivimos en los territorios? Sabiendo la inmensa distancia, sabiendo los privilegios que tenemos unas por haber nacido donde no elegimos y por tener un color de piel que tampoco hemos elegido, por ejemplo, ¿no? ¿Podemos hablar de resistencias comunes en algunos aspectos? ¿Podemos agujerear juntas esta política de muerte que nos está atravesando a unos y a unas, sobre todo a unas, muchísimo más, pero que está quebrando la vida en todos los lugares, ¿no? Es la pregunta que quiero haceros con toda sencillez, ¿vale? Muchas gracias. Quiero en primer lugar corregir porque soy aprendido en español derecha e izquierda. Tengo problemas con derecha, no izquierda, porque fue un error. Como una palabra puede cambiar todo mi activismo. Bueno, por esta pregunta, el problema para mí es que mi hermano trabaja con la policía en Marruecos. Y como un feminista leninista, la casa para mí fue un miedo de hacer, porque soy de Fez, hice muchos eventos en la Medina de Fez, en la Galería de Arte, hablé sobre todos que el gobierno odian. Con mi hermano fue muy fatal. Es la otra causa que estoy aquí porque gracias a él comprendí que es imposible de dar un debate con la policía, porque él tiene una formación para trabajar como una persona a la policía. Él debe hacer una formación de 3 años. Las cosas que me dice, los detalles, la ideología de trabajar en la policía, ellos tienen una formación por eso, de odiar toda persona que son mujeres diferentes, un ciudadano diferente. Es también la razón por que elige arte, porque dice que es imposible este debate y que es mal, que debe ser nuestro trabajo de proteger a otros humanos. Es el trabajo del gobierno, es el trabajo de ellos. Tiene un salario no por... Tenemos una situación en Marruecos que todas las personas que trabajan en el gobierno, solo su vida mejora, es becoming better. I'm struggling with my Spanish. Pero no el país. Y por eso con los jóvenes con quien trabaje por ejemplo, en una aldea en Marrakech o en una aldea en Casablanca, los jóvenes odian mucho a la policía, mucho, porque fue el contrario antes. Todos los jóvenes pueden ver la policía como superheroes, como la gente que protege el país, pero no es el caso, es el contrario. Y por eso, para mí, arte, el ir, porque un otro ejemplo, la filosofía en la escuela fue imposible a estudiar en los 80 años. Es una otra manera de controlar la manera de pensar de los jóvenes, de eliminar de todo, to criticize el gobierno.
Y por eso soy muy feliz que los jóvenes ahora protestan y odian la policía, porque it's the true thing to do, es odiar la policía, porque I know their truth. Yo creo que sí, que claro que sí. Cuando como periodista feminista te preguntaban una y otra vez qué tenían que hacer los hombres, la respuesta era simple y es escuchar. Y lo que tenemos que hacer todas las personas frente a realidades diversas, que en algunos casos tenemos más derechos y posibilidades que los otros y en otros menos, es escuchar. No perder la curiosidad, que también una persona de Marruecos, Khaled, me dijo, mi papá me enseñó a buscar la vida, y me parece la frase filosófica más hermosa que hay, que es buscar la vida. Y yo creo que fuertemente la única salida frente a este escenario, como decía ella, ya de una tercera guerra mundial en un mapa estallado, y de la pedagogía de la crueldad, como dice Rita Segato, contra los migrantes, contra las personas trans, que lo acaba de hacer hoy Donald Trump de nuevo con un equipo de fútbol diciendo las mujeres solo pueden jugar entre ellas. O sea, contra la política de la exclusión y de la expulsión, es hacer lazos en todo el mundo. Entonces, por lo menos de mi lugar, la crítica o la denuncia no solo es destructiva o constructiva, que me parecen términos casi naif, sino que es a partir de poder generar un movimiento antifascista mundial. Es la única salida. Creo que el feminismo y el antirracismo son motor de ese movimiento, pero no solo por la ideología, sino por la capacidad de organización mundial. Por ejemplo, en Argentina, lo que creo que es muy valioso es que hicimos encuentros plurinacionales de mujeres, pero con 90.000, o sea, no un congreso, sino muy masivos y muy populares. El último encuentro latinoamericano fue en El Salvador, y la idea es que sea en Haití, justamente elegido como el país más pobre y hoy más hackeado por la violencia y más discriminado, ¿no? Que ojalá se pueda hacer en este escenario tan dramático, que habría que hacerlo con Dominicana para poder ir. Entonces sí, son experiencias latinoamericanas muy importantes para aprender, mientras que ese aprendizaje no sea saqueo y extractivismo para después dar la espalda, ¿no? Y un poco lo que yo intentaba decir es no solo denunciar situaciones injustas, sino decir que si no se escucha los aportes, como todas tenemos que escuchar y aprender de otras realidades, lo que más agradecida estoy de estar hoy acá y de lo que pude aprender en este tiempo en España es de escuchar realidades que para mí estaban lejos y no conocía. Entonces, ese es un enorme aprendizaje que lo agradezco y que creo que ese aprendizaje tiene que llevar a la acción conjunta. En Latinoamérica somos muy luchadoras y lo que creo que podemos hacer es grandes asambleas y encuentros, como fue el Foro Social de San Pablo, como fueron las asambleas, como son los encuentros plurinacionales, los encuentros feministas, y que si nos escuchamos podemos dar una batalla común, que si nos disgregamos, ahí sí es donde la internacional reaccionaria se une y nosotros no. Pues yo creo que sí podemos, o sea, independientemente de la cultura y el color de piel que tengamos, tenemos causas comunes. Es como tan fácil que se articula la derecha a nivel internacional, o sea, ellos, ¿quiénes le hacían latinos por Trump? O sea, la derecha tiene una facilidad para articularse en todo el mundo que la izquierda también podría tener si deja un momento de lado, porque hay otro fenómeno político global y es la cantidad de rencillas e incapacidad de la izquierda en articularse, porque
hay asuntos que tienen que ver incluso con la política electoral que crea rencillas y divisiones y que eso afecta a la ciudadanía, eso hay que decirlo. O sea, esa falta de unión que tienen algunas izquierdas que llegan a los gobiernos afecta directamente en la ciudadanía y divide también a las ciudadanías. Y también creo, ¿por qué se articula la derecha tan fácil? Porque ellos crean un enemigo interior, un enemigo común. En Estados Unidos es el migrante y en Europa lo está haciendo también el migrante. O sea, el migrante digo como genérico. Y claro, crean miedo, ¿sí? Y se articulan en torno a la idea de seguridad. La izquierda le tiene terror a hablar de seguridad. La izquierda tiene que perder el miedo a hablar de seguridad. Lo que pasa es que tiene que crecer el concepto de seguridad, ¿no? ¿De qué seguridad estamos hablando? Hay una causa común, que es la seguridad alimentaria, seguridad de tener un techo, seguridad de tener libre albedrío, seguridad de tener libre movilidad. O sea, tenemos que ampliar el concepto de seguridad, pero empezar a hablar de seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que nos genera seguridad? Y a través de esas causas la izquierda podría articularse, porque yo no tengo un techo seguro como mucha gente no lo tendrá acá. Yo voy a salir a marchar por el derecho a la vivienda. A marchar digo, o hacer cualquier otra cosa que haya que hacer. O sea, hay causas globales que nos unen a todos, que no se queda en la minucia y en la rencilla, pero es que también los grupos políticos de izquierda tienen una responsabilidad también en la desunión que hay en la ciudadanía. Eso tienen que asumirlo ellos también. Y también nos hacen perder la fe en ellos, ¿no? Con sus escándalos de corrupción todo el tiempo, en todo el mundo, no solo en la izquierda de acá, esto es en todo el mundo. Entonces yo sí creo que podemos unirnos alrededor de empezar a articular este nuevo discurso del concepto de seguridad, que es que la derecha lo tiene muy fácil. Lo tiene muy fácil porque te generan el miedo y ellos saben que una sociedad con miedo es más fácil sustraerle los derechos civiles. La gente está dispuesta a ceder los derechos civiles a cambio de seguridad, ¿sí? Y eso es lo que ha hecho que se elija el fenómeno Trump y que se permita paulatinamente, bueno, allá ni siquiera es el fenómeno de la rana que les van subiendo, o sea, es dramática la situación de Estados Unidos en este momento y toda esa migración está viniendo para acá. Claro, porque todavía se percibe como seguro Europa para migrar, pero lo que tenemos que ver es que Estados Unidos es un laboratorio que si allá funciona, aquí lo van a aplicar. Es el laboratorio. Y tenemos que articularnos alrededor de este concepto, de ampliar el concepto de seguridad y empezar a hablar de ello, ¿no? ¿Qué es seguridad? Y apropiarnos del discurso. Y ese discurso no nos desune, nos une. Porque todos necesitamos alimento, vida digna, techo y poder movernos. Entonces sí creo que hay que hacer. ¿Y cómo se viene haciendo? Articulando casi que de barrio a barrio. Eso es lo que ha hecho la vivienda. Articularse barrio por barrio, en pequeños colectivos que se van articulando y esto, las grandes marchas que está teniendo hoy España son salud y vivienda. Y casi que se han articulado barrio por barrio, es que no sé cómo es la división territorial de Madrid, pero eso es marchas colectivas en todas las ciudades por el derecho a la vivienda, contra el fenómeno de Airbnb, contra el fenómeno del turismo. Claro que incluso son causas que no solo unen a la izquierda, ¿sí? Y podemos hacerlo, lo que pasa es que hay que identificar, bueno, alrededor de qué nos unimos, pero estamos concentrados es en la división de la izquierda, pero sí creo que en la práctica se puede hacer. Bueno, la palabra importante es la de ellas, pero sí, yo creo que sí, Pepa, creo que hemos tenido experiencias muchas en todos estos años de recorrido de militancia. Creo, como dice Andrea, los casos de la PA, los sindicatos de inquilinos son un ejemplo. Realmente creo que es un ejemplo de organización colectiva y totalmente transversal, pero creo que en este ámbito que trabajamos también hemos tenido las campañas de despenalización de la manta, las campañas contra los centros de internamiento. También necesitamos un compromiso mayor de la clase política que se dice de izquierdas. No podemos llevar 8 o 9 años de supuesto gobierno más progresista de la historia y nos sigan diciendo y sigan vendiendo en el relato oficial que la sanidad es universal cuando en realidad no la hemos recuperado, cuando en realidad vemos día a día a decenas, centenares de compañeros y compañeras que tienen prohibido el acceso a la sanidad. No puede ser que en este país era una lucha poder empadronarse, al menos cuando yo llegué en el 2001, y sigue siendo una maldita lucha hoy que muchos compañeros y compañeras no puedan empadronarse, un derecho tan mínimo, tan elemental, que no haya un maldito gobierno que sea capaz de garantizarlo, es de real vergüenza, ¿no?
que un latinoamericano o latinoamericana consiga rentar un cuarto para vivir es un infierno. Ustedes no se imaginan de qué nivel en España, y específicamente en Madrid, en Barcelona. No sé si para las personas africanas sea igual, pero sí, debe ser peor. Pero es un infierno el tema de la vivienda y poder... pero son causas que nos articulan, ¿no? Que tienen su diferencia, porque probablemente para una persona latinoamericana es más fácil que para una africana, pero mucho peor que para una española. Pero todos necesitamos una vivienda. Entonces a eso me refiero cuando sí tenemos causas comunes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sara y continuando un poco con la línea que acabas de mencionar con respecto a esos temas que involucran a la izquierda y a la derecha, y me voy a enfocar en algo que como experiencia personal y que he visto muy de cerca, cómo la burocracia de la izquierda y la derecha están afectando de tal manera el tema de la salud como un derecho vital y el derecho de cada uno de nosotros. En una ocasión teníamos una reunión con unos colegas, porque soy médico, y hay estudios en los que indican que ya ahora hay un grupo poblacional, hablando solamente del cáncer cérvico-uterino, y ahora hay mujeres que no están siendo diagnosticadas, por lo tanto van a ser la población en un futuro que van a desarrollar un cáncer cérvico-uterino grado 3, grado 4, y en la que no va a haber solución. Es tan grave el problema con el tema de salud porque las noticias te dicen que no hay médicos, o por ejemplo ahora en este periodo vacacional se cierran camas en los hospitales, hay centros de salud en los pueblos donde no hay atención médica porque el médico obviamente tiene que tener sus vacaciones, que es lógico, pero no hay un personal que vaya y cubra el espacio, o no hay un personal de salud que vaya y que tenga la capacidad de tener hábiles todas las camas en los hospitales. Hace un año, ventajosamente, empezaron a salir noticias de este tipo en donde estaban demostrando que, por ejemplo, en las unidades pediátricas y en las unidades neonatales hacían falta profesionales para atender esas áreas que son áreas críticas en donde la vida es al segundo. Es tan grave el problema que existe que no salen las noticias. El Ministerio de Universidades es la entidad encargada de gestionar los procesos de homologación y convalidación de las profesiones de quienes migramos a España, de quienes migramos a España. Pero cuando tú vas a la página oficial te dice, en el plazo de 6 meses sale tu proceso de homologación. Pero eso no ocurre. Yo llevo 3 años esperando mi proceso de homologación. Hay colegas que han esperado hasta 8 años de proceso de homologación. Y voy a saltar un poco este tema. Ustedes conocen la realidad de Cuba. Ustedes saben que Cuba de cierta manera está bloqueada por un tema político. Y lamentablemente los médicos cubanos no pueden salir de su país a ejercer en otro país. Y España es partícipe de esa situación. Yo soy ecuatoriana, pero yo me saqué una beca para estudiar en Cuba. Hice mi formación académica en Cuba. Pero yo no soy cubana. Entonces, como me parece que tengo la libertad de poder decir que al no ser cubana me deberían homologar mi proceso, no lo han hecho porque hay una izquierda diferente, o no sé si es izquierda, no tengo idea, pero hay una parte
de ese sistema dentro del Ministerio de Universidades, en donde todavía no me permiten que yo ejerza aquí como médico. Y así estamos como 1.000 o 2.000 profesionales, entre cubanos y no cubanos, aquí en España, esperando un proceso de homologación que debió haber durado 6 meses. Y ya vamos caminando al 4.º año. Algunos han esperado 8. Bueno, sin salirme con el punto central, que es la sanidad y la salud de cada uno de quienes están en este territorio, deben saber que habemos profesionales que no podemos trabajar por un sistema burocrático, que hay áreas de neonatología, áreas de UCI, áreas de quirófano que se están cerrando porque un sistema burocrático no está haciendo su trabajo, porque incluso para hacer el trámite hay que pagarlo, ¿no? Y no es una tasa económica, tiene un coste y hay que pagarlo. Entonces, eso está pasando desde el 2022. La ministra Diana Morat ha tenido varias reuniones con las organizaciones de homologación Justayal, Movimiento de Homologaciones Cubanas, los psicólogos, los odontólogos. Están en esa misma situación en un país en donde hay información que hace falta profesionales en esas áreas. Entonces, bueno, era compartir esto y era demostrar que si aquí en la sala estás tú esperando un turno por una especialidad que te la dan para 6 meses, es porque algo está pasando en el Ministerio de Universidades que no se acaba de resolver. Hemos hecho marchas, hemos tenido reuniones con los representantes del Ministerio de Universidades, con Diana Morat, nos hemos reunido con la Consejería de Sanidad, nos hemos reunido en el Congreso, en el Senado, pero lamentablemente es vergonzoso mirar cómo cada uno tira para donde le conviene, pero al final el problema sigue latente. Gracias. Tengo que encender demasiado. Perdona, Jesús. Muchísimas gracias, compañera. Es verdad y conozco de cerca esta gestión. España, desde luego, tiene una violencia institucional muy fuerte y también un racismo estructural muy fuerte, y esto se aplica tanto a los títulos como a muchas otras cosas de las que han hablado las compañeras: el acceso a la vivienda, el acceso a la sanidad, el acceso a la educación. Para eso también es importante esta reunión y esta conversación que hemos tenido aquí, y es muy importante también, me gustaría agradecer a todas las personas de la mesa, a Luciana, a Andrea, a Zainab, a Pablo, perdón, miro los de estos porque cuando me pongo nerviosa me olvido de todo, entonces tengo la chuleta. Muchísimas gracias a todas las asistentes también. No sé si Pablo quieres cerrar la mesa digo porque también, por otro lado, también me gustaría agradecer a los colectivos de la asamblea de esta conferencia, convocar a todo el mundo a la manifestación que hay mañana. Nines me va a decir exactamente la convocatoria porque también los nervios me la han hecho olvidar. Con la manifestación de Palestina que sale desde Atocha. Nos encontraremos subiendo por carretas a la altura de Gran Vía. Palestina libre. Muchas gracias, Nines.